Le vamos a preguntar a alguien que estuvo en ese cargo, ¿sí?, en la Procuración General de la Nación, si esto es así, si no es así, qué hubiera resuelto si lo hubiera tocado. Estoy hablando de Alejandra Giles Carbó, que está en línea con nosotros. Alejandra, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ari? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿es así lo que dijo el procurador interino Casal o no? Y no necesariamente, diría yo, ¿no? Porque hay una norma del Código Procesal que habilita a hacer lo que se llama una acción declarativa de certeza, que es lo que se promovió cuando hay una situación de incertidumbre respecto a una relación jurídica que si no se resuelve va a causar un daño irreparable. Y acá la situación de incertidumbre está dada porque hay un artículo del reglamento del Senado que dice que los senadores se deben constituir en la sala de sesiones salvo situación de gravedad institucional. Entonces la pregunta que se le está haciendo a la Corte es si eso, dado el carácter eminentemente deliberativo del Senado, podría ser realizado de manera virtual. Y no es una mera consulta, hay una situación verdaderamente sin precedentes. Hay un daño, que es lo que requiere el Código Procesal, que no es eventual, sino que es real, que tiene que ser justificado porque ya salió sectores de la oposición y sectores del poder económico, que son los quienes se sienten que van a ser afectados en su derecho de propiedad por una reforma tributaria, porque este es el tema. Por decreto necesidad de urgencia, no se pueden dictar, lo decías recién, escuché, ni leyes penales ni leyes tributarias. Y acá lo que está en juego, entonces, es la vida, la salud, la integridad de millones de personas que no van a tener para comer si el Estado no se procura recursos genuinos tributarios. Porque entonces la alternativa van a ser, además de los saqueos y la pérdida de la paz pública en una situación sin precedentes, cubrirlo con una emisión descomunal que va a traer hiperinflación. Entonces, imagínate una situación de pandemia, de aislamiento, de muertes, con una hiperinflación que daña, sí, establece el derecho de propiedad de todos los argentinos. Realmente hay una cuestión humanitaria y hay un daño que se va a producir porque hay un control de constitucionalidad difuso en nuestro país. Sí. Entonces cualquier juez del país, apenas se abra la primera sesión de sol y lo va a promover la oposición que defiende a las grandes fortunas, va a ser dictar una medida cautelar que impide tratar la ley. Con el trámite de traer por aviones a los senadores, rompiendo el aislamiento, rompiendo la cuarentena, abriendo el aeroparque que no funciona, salvo para cuestiones urgentes, toda una serie y además como son las medidas cautelares que después duran años y no sin ley, sin un pronunciamiento. Realmente se han barajado argumentos que además no tienen que ver con la situación actual. Sí. Se ha dicho, lo he escuchado muchas veces, que esto sería una intromisión de un poder sobre otro, que habría una violación de la división de poderes. Esto es una doctrina que se utiliza cuando el Poder Judicial tiene una intromisión indebida en otros poderes, entonces hay que resguardar la división de poderes, pero acá no hay intervención indebida porque es el Senado el que lo pide. Doctrina que además, tantas veces en los últimos 15 años, fue totalmente relativizada. En los últimos 15 años hubo tantos casos donde el Poder Judicial se metió de lleno, no solo en la modificación, sino en la creación de políticas públicas. Ahora, Alejandra, tengo una consulta, porque vos dijiste al principio de la charla que acá hay sectores económicos que obviamente no quieren que esto se vote, y vos, antes de ser procuradora, estuviste muchos años como fiscal general en el fuero donde ese poder económico discute dinero, que es el fuero comercial. Digamos, ¿cómo es ese poder o esa influencia que tienen las 11.000 personas que van a tener que pagar este impuesto sobre los jueces? Es enorme. Hay jueces que actúan como sus empleados. Esto lo he visto, lo digo desde mis 30 años de justicia.
va a haber las medidas cautelares. Una cosa es que haya medidas cautelares contra una ley, que haya, donde hay que resolver y tiene que resolver una Cámara y ahí puede resolver la Corte, a que se pare directamente la ley en una situación que además es urgente. Te quiero poner dos casos para que veas cómo esto ya ha sucedido y que no es cierto estas doctrinas que se barajan como verdades absolutas. La Corte ha resuelto sin caso de ninguna clase, por ejemplo en el caso Fall. El caso Fall es un caso de aborto, una niña de 15 años violada por el padrastro que había pedido autorización para abortar porque el hospital se la negaba. Tramitó distintas instancias, cuando llega a la Corte la práctica abortiva se había realizado. Entonces la Corte dice, sí, bueno, ya el caso no existe. Pero puede haber otros en el futuro donde la Corte no llegue a pronunciarse. Y estos casos son muy importantes porque está en juego un derecho, que es el derecho de una mujer violada a tener un aborto no punible, que lo autoriza nuestro Código Penal, que está respaldado por las convenciones internacionales. Entonces este derecho tan importante debe ser resguardado. Así que voy a fallar. Y falló, y no solo eso, agarró y dijo, bueno, y no solo que los jueces lo deben autorizar siempre, sino que cualquier mujer que vaya a un hospital con la sola declaración jurada de que sufrió una violación, debe recibir una práctica abortiva. Y las provincias y los municipios deben dictar protocolos para que los jueces autoricen y de qué modo se va a reconocer esto para que las mujeres no sean víctimas de violencia obstétrica. Y no había caso no ahí, puede intrometerse claro, en los demás poderes, en las políticas públicas. Sí, lo hace y lo viene haciendo hace 15 años, porque esa doctrina cambió en los últimos 15 años, cambió cuando se dictan las convenciones internacionales de derechos humanos, cambió cuando con la concentración del capital hubo una pauperización global que requiere acciones rápidas para cubrir falencias y los jueces han intervenido todas las veces. Lo mismo en la competencia originaria, que es el tercer argumento que se da. Sí. ¿Acaso todas las causas de derecho ambiental donde están involucradas una o más provincias son de competencia de la Corte? No. ¿Y por qué no fue la causa Riachuelo? Porque la Corte quiso. Porque la Corte quiso, porque se había hecho un dosaje donde había niños con elevados niveles de plomo en sangre. Y entonces la Corte dijo, esto sí es competencia nuestra. Y entonces vamos a dictar sentencia y vamos a condenar al Estado a hacer un saneamiento ambiental y vamos a tomar medidas y abrir una clase de juicio que no existió nunca, donde no son parte de los afectados, pero llamó terceros, como el CELS, como organizaciones de medio ambiente. Entonces, esto de que salen a barajarse como absolutos, principios que han sido relativizados tantas veces. ¿Y qué pensás que va a hacer ahora Rosenkrantz? Porque digo, ahí está la clave, ¿no? Rosenkrantz citó la Corte, pero puntualmente Rosenkrantz. La verdad que no. Mira, yo creo que cualquier regla que ha habido hasta antes de 2 meses ya no aplica en estas condiciones, ¿no? Alejandra, vamos a ver qué pasa entonces. Nico Lantos acá te saludas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Vos, a ver, para tratar de ir traduciendo y analizando lo que decís, básicamente lo que estás planteando es que si la Corte no interviene es porque no quiere. Sí, es decir, tiene fundamentos para intervenir porque lo ha hecho en otros casos por muchísimo menos que ha abierto su jurisdicción cuando la regla era que no lo abría, con el caso Riachuelo, sin un caso en absoluto, ¿no? Acá con un grado de incertidumbre y un peligro actual y real, como en el caso Fall, se ha pronunciado tomando responsabilidad ante situaciones de gravedad humanitaria, que es lo que tenemos ahora, una situación de incertidumbre de unas dimensiones desconocidas porque no sucedió antes y porque no sabemos que va a suceder en adelante en materia sanitaria y socioeconómica. Te hago la última, Alejandra. Ayer me contaba acá Nico que hay países
que están prohibiendo ayuda económica del Estado a empresas que estén radicadas en guaridas fiscales. Vos es un tema que has trabajado mucho, el tema de las guaridas fiscales y de cómo han hecho para evadir impuestos. ¿Te parece que eso se puede hacer acá, que la ayuda que se está dando del Estado a distintas empresas para pagar sueldos o créditos, etcétera, no se dé en el caso de que utilicen ese tipo de dispositivos para evadir impuestos? Pero por supuesto, porque esas tipos de sociedades son creadas para engañar, porque no se oculta quiénes son los verdaderos beneficiarios de los negocios, y uno de los principales engañados, además de cualquier ciudadano común a quien se le deba reparar un daño, es el fisco. Entonces son sociedades creadas para ocultar ganancias, para ocultar al propietario de los bienes, y muchas veces no, como una práctica son utilizadas además por empresas transnacionales con el argumento de evitar la doble imposición, pagar en los dos países impuestos, pero eso que se transforma en evitar realizar una doble no imposición, porque claro, cuando se manejan de los convenios termina pagándose en ningún lado. Entonces está perfecto que quienes no aportan a la sociedad creando ese tipo de mecanismos no reciban esa clase de beneficios. Es algo que ya tener una sociedad offshore, ya lo vimos cuando fue el escándalo de Panama Papers, causó la caída de primeros ministros, de máximas autoridades, solo acá donde teníamos en ese momento un presidente offshore y un gabinete offshore, que ahora por supuesto lógicamente defiende a las grandes fortunas, pretendiendo impedir que se dicte una ley, que si no se dicta va a haber una crisis humanitaria. Y por eso me preguntás, ¿qué va a decir Rosenberg? No sé, ¿qué va a decir cada ministro cuando tenga esa crisis humanitaria en sus hombros? Cuando vengan los saqueos, cuando venga la hiperinflación, porque no hubo recursos genuinos. Porque esto es lo que hay que hablar. Se barajan términos legales, vacíos, huecos. Pero, ¿cuánto va a ir la gente a los bares, a los cafeterías? No vimos ya de la pobreza que ya existía, de las changas que no van a existir. Los bares, los restaurantes, los teatros, las actrices, las compañías de ballet. ¿Cuándo va a poder trabajar esa gente? Hay millones de personas que van a quedar desempleadas y no sabemos por cuánto tiempo. Y por mucho tiempo, como que se abre la cuarentena, la gente no va a ir a lugares donde hay mucha gente. Estas costumbres van a cambiar por un tiempo largo y se necesitan recursos genuinos. El país ya tiene un problema de endeudamiento, no puede desbarrancar en una hiperinflación porque no se puede dictar una ley tributaria, porque nos sentamos a desempolvar viejos fallos y viejos biblioratos para sostener principios que hace 15 años han sido relativizados por la Corte, y que son estos principios que están dando en los diarios que ya sabemos como principios absolutos que la Corte no podría desatender. Alejandra, muchas gracias, como siempre, por atendernos y por explicarnos todo esto. Un abrazo grande. Buen día, gracias a usted. Alejandra Gil Carbó, la ex procuradora general de la Nación, que me permito 2 segundos, la sacaron de su cargo una alianza entre Macri, Clarín, las grandes empresas y los abogados de esas grandes empresas y de los genocidas, ¿sí? Esos 4 se aliaron durante el gobierno de Macri para sacar a Alejandra Gil Carbó de su cargo que tenía de por vida, igual que los jueces de la Corte Suprema, con presiones brutales hacia ella en Comodoro Pi y hacia su familia, armándole causas a sus hijas, espiando a sus nietas. Llegaron a espiar a sus nietas, ¿sí? Cuando iban al jardín. Así la sacaron. Y la sacaron porque pensaba cosas como esta. Imagínense qué pasaría si hubiera estado ella teniendo que dictaminar y no el interino Casal, que es el que dejó Macri ahí.